Hola, bienvenidos. Hoy les traigo un top ranking de mejores películas de Peter Pan. Comencemos. Peter Pan, El infierno del nunca jamás 2025, puesto 7. Sigue a Wendy Darling en su intento de rescatar a su hermano Michael de las garras del malvado Peter Pan. Por el camino conoce a Campanita, que en esta retorcida versión del cuento se verá tomando sustancias ilícitas, convencida de que es polvo de hadas. La famosa historia de Peter Pan reinventada como un film de terror por la productora de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Utilizar cuentos clásicos para transformarlos en historias de terror es una manera segura de atraer al público. Si esta historia no fuera una adaptación de Peter Pan, sería una película de terror totalmente simple, inspirada en otras obras más convincentes y mejor desarrolladas. Pero, evidentemente, resultó impactante ver a Peter Pan, un personaje inocente con el que todos crecimos desde nuestra más tierna infancia, siendo un psicópata retorcido. Visualmente, la película es plana, hay pocos escenarios y ninguno es impactante. La casa de Peter Pan tiene su toque espeluznante y las escenas de violencia tienen fuerza por su precisión y tortura, aunque se podrían haber esforzado más en los efectos especiales y en los detalles de la casa. Mediocre. Una versión sombría y mezquina de un clásico infantil que cambia la magia brillante de Peter por una seriedad prepotente y unas emociones decepcionantemente predecibles. En conclusión, una película muy mala. Peter Pan 2015, puesto 6. Peter, un chico rebelde de 12 años, ha pasado toda su vida en un sombrío orfanato de Londres. Durante una noche delirante, se ve transportado desde el orfanato a un mundo fantástico de piratas, guerreros y hadas llamado Nunca Jamás. Mientras vive extraordinarias aventuras, intenta descubrir por qué su madre lo abandonó en el orfanato después de nacer. En compañía de la guerrera Tigrilla y de su nuevo amigo el Capitán Garfio, Peter debe derrotar al implacable pirata Barba Negra para salvar el país del Nunca Jamás y descubrir su auténtico destino: convertirse en el héroe que será conocido para siempre con el nombre de Peter Pan. Cuando empezó la película no me podía imaginar lo que estaba a punto de ver. Las escenas son rápidas, malas, vacías, repetitivas y el argumento lo mismo multiplicado por 20. Lo suyo si se hace una película de cómo empieza la historia de Peter Pan, sería cómo llega el Capitán Garfio a ser pirata, por ejemplo, cosa que en el tráiler te dan a entender y que luego es mentira. Logra crear una expectativa y luego resulta ser ridícula con una historia digna de olvidar. Así que nadie se sorprenda cuando empiece la historia y no entienda nada de lo que ocurre. Pan nos cuenta, a su manera, los orígenes de los personajes de Peter Pan. Una aventura dedicada al público infantil de llamativo colorido y exceso de metraje. De nuevo más es menos, y añadir hadas, sirenas, tribus, selvas, barcos, minas, piratas, amores, villanos, explotación laboral, traiciones, amoríos, humanos, no humanos, guerras, pájaros y cocodrilos gigantes, y 1000 elementos en la engordada trama solo provoca la sensación de aturdimiento y pesadez, lo que impide la verdadera y sana diversión. Una película regular. El regreso al país de Nunca Jamás 2002, puesto 5. Peter Pan sigue siendo el líder de los niños perdidos y librando batallas con el malvado Capitán Garfio, con la ayuda de Campanita. Pero, aunque Peter Pan nunca creció, todo a su alrededor ha cambiado. Wendy es ahora madre de una niña llamada Jane. Jane ya no cree en cuentos de hadas, y mucho menos en volar. Pero cuando el Capitán Garfio la secuestra y la lleva al país del Nunca Jamás, Peter Pan conseguirá que su imaginación vuele otra vez. Nos encontramos una vez más con otra secuela de un clásico de Disney que no ofrece nada nuevo. Es una historia sin chispa, simplemente una aventura más, con la hija de Wendy. Se echa de menos a los protagonistas de la primera película, pero, aún así, resulta agradable de ver. La calidad de la animación es estupenda, aunque las canciones no impresionan demasiado. Hay secundarios que han desaparecido y que se les ha echado de menos, como al mítico cocodrilo, pero bueno, hay otros secundarios aceptables. Sin embargo, no todo se ha visto. El centro de la historia es la hija de aquella Wendy que viajó a Nunca Jamás, solo que esta vez no es niña, se ha convertido en una adulta por lo que le ha tocado vivir. La Segunda Guerra Mundial asoma en el Londres de los años 40, convirtiendo lo que antes era una pacífica ciudad en un campo de batalla degradado, donde los niños han aprendido a endurecerse ante la rutina de los bombardeos. Es ese escenario el más interesante,
y el que probablemente más alineado esté con las intenciones originales. Wendy Darling cuenta a sus hijos historias de piratas e islas más allá de las estrellas, porque hay que creer en la fantasía cuando la realidad no responde a nuestros deseos. Eso se lo enseñó Peter Pan. Su hija Jane acabará aprendiendo estas lecciones, creyendo en una magia que, muchas veces nos olvidamos, es más necesaria de lo que creemos. La conclusión es magnífica entonces, con un Peter Pan temeroso volviendo a la ventana de una Wendy madura, la viva representación de la juventud que cree que ha sido olvidada por las responsabilidades. Y tendrá que ser ella, aquella niña ahora mujer que viajó a nunca jamás, la que nos demuestre que los años no borran sueños, ni tampoco esperanzas, solo los hacen crecer en nuestra memoria y dan ganas de transmitirlos. Yo diría que es una película aceptable. Peter Pan y Wendy 2023 Puesto 4 Wendy Darling, una niña a quien le asusta dejar atrás el hogar de su infancia, conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer. Junto a sus hermanos y a Campanita, una hada diminuta, viajará con Peter hasta el mágico mundo de nunca jamás. Allí conocerá a un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarcará en una apasionante aventura que cambiará su vida para siempre. Esta película en un principio parece una recreación de la película animada de 1953, pero los que ya hayan visto las pocas adaptaciones del relato original, no tardarán en darse cuenta después de que esta película es más bien otra adaptación de dicho relato. Tiene algunos elementos de la versión animada y ciertos guiños, pero gran parte de la película se distancia de aquella versión para hacer una adaptación mucho más derivada. A lo largo de la película, es muy evidente la diferencia que tiene con la película animada. Muchas cosas identificables de la película animada también han sido usadas en otras adaptaciones como Peter Pan, 2003, y hasta Hook, 1991, ya que en ambas Peter Pan, Campanita y Garfio son parecidos a los de la película animada. En Peter Pan y Wendy es casi lo mismo, pero con unos giros diferentes. Una cosa a favor de esta película es que Garfio tiene más profundidad y hasta hay una explicación sobre por qué Garfio y Peter se volvieron enemigos. Eso la verdad aporta bastante, ya que es algo que otras adaptaciones nunca tuvieron en cuenta. Lo que sí, hay pistas sobre el pasado de Peter Pan, y eso es algo que se podría haber profundizado bien. La película además conserva algo que siempre fue fundamental en la historia de Peter Pan, y es la cuestión sobre el crecer. Peter Pan es un niño que nunca quiso crecer, pero de cierta manera madura cuando conoce a Wendy, y ella en su aventura con Peter aprende que la niñez no es eterna y que la madurez es inevitable. La película tiene presentes estos elementos sobre el crecer y se ve presente cuando Wendy trata de conocer más sobre el pasado de Peter y de dónde salieron los niños perdidos, o hasta incluso cuando Garfio comienza a recordar su pasado y que no siempre fue un cruel pirata. Se nota que tiene ese elemento importante de la historia de Peter Pan, pero plasmada desde un enfoque distinto. La película está bien ejecutada en su producción, ya que los efectos especiales son bastante buenos, tiene también un buen vestuario y una fotografía impecable. La verdadera razón del disgusto que la gente le tiene a esta película es porque seguramente esperaban ver un calcado de la película animada, y los que le dieron el buen visto son los únicos que sí tuvieron un mejor ojo para darse cuenta de que en realidad se trata más bien de otra adaptación del relato original. La mayoría simplemente la vio desde una perspectiva errónea, ya que hasta los niños perdidos de esta película no son los mismos de la película animada. Aquí entra de nuevo otra cuestión, que es que cada vez que se hace una acción viva de una película animada, algunos se quejan de que no se parece y otros de que es un gran calcado. Con esto se puede llegar a la conclusión de que la gente no sabe lo que quiere realmente y siempre inventa excusas. Claro que con los elementos y referencias que hay hacia la película animada, es muy fácil creer que esta película es una recreación en vez de otra adaptación. En ese aspecto, la pinta de la película choca con su guión porque el guión busca ser una adaptación libre más fresca, mientras la película busca darle la pinta que tiene el clásico animado. Si la gente la ve pensando que es una recreación de la película animada, desde luego es probable que la vean con malos ojos. Lo más conveniente es verla como otra adaptación más del relato original y no como una recreación. No es trabajo duro, ya que la mayoría de las adaptaciones del relato de Peter Pan cuentan la misma historia, pero siempre con un enfoque distinto, y Peter Pan y Wendy no es la excepción. Mi conclusión final es que es una película incomprendida e infravalorada.
Hook, El regreso del Capitán Garfio 1991, puesto 3. Peter Pan, Robin Williams, es un prestigioso abogado que vive absorto en su trabajo. Tiene una encantadora familia a la que apenas dedica tiempo, porque se ha olvidado de lo que significa la infancia. Sin embargo, cuando sus hijos son secuestrados por su antiguo enemigo, el Capitán Garfio, Dustin Hoffman, y llevados al país de nunca jamás, se verá obligado a viajar a ese reino encantado, donde, con la ayuda de Campanita, Julia Roberts, podrá recuperar no solo a sus hijos, sino también al niño que un día fue. Vayamos por partes. Primero, Peter Pan le pone los cuernos a Wendy con su nieta porque se parece a ella de joven, pero con la pobre Wendy no se quedó en Londres en su momento, prefería vivir en el país de nunca jamás y pasarse si no tenía nada que hacer de vez en cuando a que Wendy le contara un cuento, pero así de lejos, desde la ventana, utilizando la artimaña del dedal beso para ir haciendo tiempo, y cuando vio que la nieta ya cuadraba con su edad tira el dedal y se lanza a piñón fijo. De segundo tenemos el tema Rufio, el tipo se tira cuidando y liderando a los niños perdidos durante 40 años. Sin ninguna baja, un ejército entrenado en batalla y unas instalaciones increíbles donde hay comida para tirar cada cena. Un día llega un vejestorio y todos le dan de lado, aún así, el tipo es más duro que las piedras, hinca rodilla, acepta la decisión del grupo y se pone a las órdenes de Pan, para en su primera incursión en territorio enemigo causar la primera baja de los niños perdidos en 40 años, y no es otro que Rufio, al que nada más caer al suelo todo el mundo se olvida de él, de hecho se van todos contentos, riéndose y cantando a coro que vuelven a casa. De tercero tenemos a Campanita, que nos queda en un papel de sumisa enamorada no correspondida, que te caes de espaldas, la forma en la que se hace grande por primera y última vez para ofrecerle toda su vida a Pan, y este no es que la rechace, es que pasa completamente de ella apartándola con sus brazos al más puro estilo, quita bicho, es demoledora, la depresión que le deja no se la quita Campanita con polvos mágicos. El postre es delicioso. Peter, no contento con ser el causante de la muerte del líder de los niños perdidos durante 40 años, elige al gordito como nuevo líder, el único que no sabe cuidar ni su propia dieta. Llega, los utiliza para su bien personal, lo destroza todo, pone un líder títere y luego los deja abandonados, o este es el mayor truño de Spielberg o es la mayor crítica al intervencionismo militar de la historia. Otros detalles a tener en cuenta son los hijos no se integran con los niños perdidos, están en el mejor parque temático del mundo y solo quieren volver a casa. Y Peter Pan dice que la vida es una aventura, claro. El hombre mayor sale volando por la ventana y a la madre le parece algo normalísimo, cuando se suponía que se lo habían estado ocultando todo el tiempo. Habrá mantenido una charla con Wendy. La infancia es todo el recuerdo olvidado de un hombre que nunca mira atrás para recordarla. A pesar de todo ello es de esas películas inolvidables del mágico Spielberg que nos hará volver a la juventud y correr las aventuras que entonces vivíamos, las lágrimas recorrerán nuestras mejillas por sus momentos enternecedores y sus sentimientos, escenarios espectaculares y actuaciones profundas. Lo mejor, nos hará volver y recordar la niñez. Lo peor, que Campanita no esté del todo bien caracterizada. Mejor escena, cuando encuentra su pensamiento feliz. Las frases, tú bebías los vientos por mí. ¿Sabes ese lugar que está entre el sueño y la vigilia? Allí es donde siempre te esperaré. La muerte es la única aventura que me queda, se me ha olvidado volar. Sí, a veces ocurre. Una película con fallas y aciertos, pero muy buena, aunque parezca contradictorio. Peter Pan, La Gran Aventura 2003 puesto 2 Una fría noche londinense, Wendy Darling lee a sus hermanos menores cuentos sobre el Capitán Garfio, el legendario pirata que no teme a nada excepto el paso del tiempo. En cuanto a Wendy, su padre ha decidido que le ha llegado el momento de crecer, de modo que ya no habrá más historias para ella. Pero Peter Pan, que adora los relatos de Wendy, viaja desde muy lejos para oírlos. Su presencia esa noche significa el comienzo de la gran aventura de Wendy y sus hermanos en el país de nunca jamás, donde tendrán que enfrentarse a crueles piratas y sirenas. Peter Pan es una gran obra en el mundo de la literatura infantil y ha sido adaptada de distintas maneras, aunque solamente la versión animada de Disney ha hecho que esta obra llegara a ganar más notoriedad. Es cierto que la versión animada de Disney es una buena película que adapta bien la historia original a pesar de tomarse ciertas libertades. Esta adaptación del 2003, por otro lado, logra adaptar muy bien el relato original,
manteniendo muchos elementos con casi nada de cambios. El elenco escogido logró encarnar a la perfección muchos de los personajes y la película llega a ser un producto para niños sin perder el espíritu de la obra original. Siempre ha estado presente el concepto de crecer en el relato de Peter Pan, y aquí le da una profundidad que va de acuerdo a la visión de la obra. Peter Pan es un niño que se ha negado a crecer porque la vida de niño le parece mucho más fácil y alegre. Eso cambia lentamente cuando conoce a Wendy y la lleva a la tierra del nunca jamás. Wendy en su ingenuidad acepta dicha travesía, pero ella aprende una lección sobre la familia y que crecer va mucho más allá que solo convertirse en adulto. Lo que esta película plantea en su argumento es más profundo, que deja una moraleja para los más jóvenes que al crecer van comprendiendo. Ser un niño y madurar tienen más de un concepto. Peter se niega a crecer por su deseo de seguir viviendo en un mundo de diversión. Ser niño a veces significa vivir en una ilusión y en una tierra de ensueños que solo existe en su mente. Madurar es algo que se ve reflejado en Wendy, quien se convierte en el primer amor de Peter, y ese sentimiento hace que Peter descubra que no todo gira a su alrededor, dando su primer paso a la madurez. Madurar no es solamente convertirse en un adulto, madurar significa ver las cosas como son realmente y encarar la realidad. Wendy aprende eso al entender la importancia de la familia y logra madurar no solo por sus padres o hermanos, sino por ella misma. El amor que Peter siente por ella es una señal de que ya estaba empezando a crecer sin saberlo, por más que quiso negarlo, ya que conocer el amor es parte de crecer, al igual que enfrentar la dura realidad por más que llegue a doler. Garfio es un reflejo claro de un adulto cuya perspectiva se basa en la cruel realidad y como eso lo ha llenado de sentimientos negativos. Peter, Wendy y Garfio se vuelven representaciones de las fases que uno pase de la niñez a la adultez. Peter siendo el niño ensoñador e ingenuo que pronto debe encarar la realidad, Wendy siendo la joven en su transición que descubre cómo es la realidad de las cosas y que debe aceptarla, y Garfio siendo el adulto que ha sido tan afectado por la cruel realidad que sus sentimientos se inclinan siempre a lo negativo. Estos personajes hacen que esta película sea una estupenda historia de fantasía con una gran enseñanza sobre el crecer. El beso de Wendy incluso se vuelve un símbolo de que por muy dura que puede ser la realidad que viven los mayores, también existen cosas buenas por las cuales vivir. Con muy buenos efectos especiales y una hermosa banda sonora, esta película de Peter Pan es sin duda la adaptación definitiva que logra reflejar su visión y moraleja de forma meticulosa. La película es excelente. Peter Pan 1953 Puesto 1 Wendy y sus hermanos vivirán fantásticas aventuras cuando Peter Pan, el héroe de sus cuentos, les guía hacia el mágico mundo de nunca jamás junto a su inseparable Campanita. En su viaje a la segunda estrella a la derecha, conocerán la guarida secreta de Peter y a los traviesos niños perdidos y tendrán que enfrentarse con el famoso Capitán Garfio y sus piratas. No sé por qué la gente se empeña en ver Peter Pan, la película de Disney, como un símbolo eterno de la niñez y la infancia, del no crecer, cuando viene a ser todo lo contrario. Al menos yo veo señales claras que me incitan a pensar en ello. La clave está en que Wendy es la protagonista de la película, no Peter Pan. Y ella acaba creciendo, no así Peter Pan. El motivo son los celos. Campanita y las sirenas sienten celos de Wendy, y a su vez Wendy los siente de Tigrilla, la princesa india. Los celos llevan al enamoramiento, y este enamoramiento es lo que simboliza el fin de la niñez. Se nos presenta al niño eterno, a Peter Pan, como un ser arrogante y narcisista. Falta de cariño que suple queriéndose excesivamente a sí mismo. En cambio, Wendy es la dulce niña que ya está dispuesta a dar el paso a ser mujer, que cuida de sus hermanos y los niños perdidos, que sufre la furia celosa de Campanita, pero nunca pierde la compostura. Creo que las ideas que Disney intenta transmitir son claras. La inocencia infantil es una bonita etapa que siempre recordarás con cariño, pero hay que hacerse responsable, ya que el tiempo no se detiene como Peter Pan desea. Convierte las ilusiones en quimeras. Creo pues por ello que la adaptación de Disney anula la esencia del cuento completamente, que niños y adultos pueden disfrutarla mínimamente por las aventuras contadas, cuando no se deja llevar la película por las gracias tontas y la ridiculización del Capitán Garfio. Disney nos ofrece la historia de ese niño que representa la infancia y el deseo de no hacerse mayor. Debo decir que a mí la historia de Peter Pan me parece genial.
Disfruto muchísimo viviendo las aventuras de esos niños que sueñan con las aventuras de ese joven que es capaz de volar y de luchar contra el Capitán Garfio. Un joven que busca en Londres a su sombra perdida y encontrará la mayor aventura de su vida: el amor. Ese amor será lo que provoque los celos irremediables de Campanita, un hada que se encuentra totalmente enamorada de su compañero de aventuras. Su sitio se verá alejado gracias a esa niña que intenta regalarle un beso para agradecer que le lleve al país del nunca jamás, un lugar donde no se crece y solamente pueden pasar cosas buenas. Garfio, la representación de la autoridad, la madurez, la maldad y la pérdida de la inocencia, será el encargado de intentar acabar con toda la felicidad que irradian los niños perdidos. Él luchará porque la juventud muera y el tiempo siga pasando. Un tiempo que está atrapado en esa isla, al igual que se encuentra atrapado su reloj dentro de ese cocodrilo que desea comerse al capitán. La historia es maravillosa y está muy bien adaptada al público infantil en este gran clásico imperecedero, que varias décadas después sigue tan actual como el libro original. En fin, historia que lucha por preservar la inocencia de un niño, aunque uno con el paso de los años se convierta en adulto. Una inocencia que, aunque se modifique, en su base debe conservarse. Esa pequeña porción infantil siempre quedará en nuestro país del nunca jamás que tenemos en nuestro interior. Una niñez que lucha incansablemente para que el fantasma del Capitán Garfio no gane la batalla. El guión, enfocado en su totalidad al público infantil, es entrañable, agradable y divertido en líneas generales, aunque eso sí, imaginable y previsible como es habitual en estas cintas, empleando una narrativa con voz en off afable, y que nos pone en situación, con tono misterioso, académico y familiar, además de clásico y muy acertado. En definitiva, la considero una cinta imperecedera y esencial en la filmografía selecta de Disney, por ser maravillosa y fantástica, divertida y amena sobre todo para los más pequeños. Recomendable por ser encantadora, correcta e impecable para los seguidores de Disney, y para los amantes de los cuentos infantiles más arraigados, un clásico de nuestra cultura popular y una obra maestra completa. Eso es todo, gracias por ver el video, y no olvides suscribirte. Chao.